Quiero compartirles un mensaje en estos tiempos que estamos viviendo y que no nos estamos congregando como iglesia por indicaciones de nuestras autoridades. Sin embargo, yo quiero compartirles un mensaje que el Señor puso en mi corazón y yo he titulado a este mensaje ¿qué hacer en tiempo de crisis? ¿Qué hace el cristiano en tiempo de crisis? Y antes de iniciar, yo quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Sabemos que tú tienes control de toda esta situación. Sabemos que estás con nosotros, Padre. Y que en medio de este tiempo de dificultad, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, descansamos en ti, Señor. Creyendo y sabiendo que tú sigues siendo con nosotros, Padre. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que estos versículos que vamos a estudiar, Señor, vamos a leer, que sirvan de ánimo para comportarnos y para alentarnos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que el mundo sufre una pandemia, una enfermedad que ataca a la humanidad, Señor, y que hoy está siendo oprimida por el temor. Te pedimos, Padre, que nos hables por medio de tu palabra y que nos animes, Señor, que nos des aliento para continuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? ¿Qué hace el cristiano en tiempo de crisis? Quiero compartirles unos pasajes de la Escritura con la intención de animarlos a seguir confiando y esperando en Dios. Cuando volteamos a todos lados y el mundo sufre de una gran epidemia, yo creo que sin duda causa temor. Y podemos ver por las noticias que el mundo vive en temor por esta enfermedad, por esta epidemia. Sin embargo, en muchas ocasiones este tipo de eventos también alcanzan al cristiano. Y muchas veces lo sume también en temor, en miedo, en desesperación. Yo creo que hoy es más fácil incluso de asustarse, por así decir. Hoy es más fácil de asustarse que en otros tiempos, porque aunque ha habido en otros tiempos, en la historia de la humanidad, ha habido enfermedades que han azotado, ha habido epidemias que han azotado a la humanidad. Sin embargo, nunca ha habido una en la que todos los ciudadanos del mundo nos demos cuenta prácticamente en tiempo real de lo que está sucediendo en cualquier parte del planeta. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, anteriormente cuando había alguna enfermedad, alguna epidemia en algún otro país, por ejemplo, si Europa sufría alguna epidemia, alguna enfermedad que estaba tocando y exterminando a la población, de aquí a que la noticia llegaba a América hasta donde nosotros estamos, pasaba mucho tiempo. Pero ahora, por la tecnología, por el avance que ha habido, las redes sociales, el internet, hoy en día, lo que sucede en cualquier parte del mundo, hoy en día usted y yo nos enteramos prácticamente en tiempo real. Y eso, hay que decirlo, eso no ayuda mucho, eso no abona mucho a que el miedo no se expanda. Es una realidad la enfermedad del coronavirus que estamos viviendo en nuestro estado, en nuestra ciudad, donde nosotros radicamos aquí en Jalisco, México. El gobernador pidió que se retiraran de los centros de trabajo, que evitáramos el contacto social, la cercanía con otras personas, por un lapso de 8 días, encerrados en casa, para evitar la propagación, la contaminación, el contagio. Pero hoy, con el avance tecnológico, usted y yo nos damos cuenta de lo que sucede en cualquier parte del mundo, literalmente. Insisto, eso no ayuda mucho a los ánimos de cualquier población. Usted abre el internet, se mete usted ahí a YouTube y usted ve lo que está sucediendo en China, ve lo que sucede en Italia, ve lo que sucede en España, ve lo que sucede en Irán.
y vemos esas noticias y causa temor. Está la enfermedad del coronavirus, pero pareciera que la epidemia o la pandemia mayor es el miedo, es el pánico y es el terror que ha abrazado a la humanidad entera. Vemos países en Europa, ciudades totalmente solas, las calles. Todo el mundo enclaustrado allí en sus casas por indicaciones de las autoridades. Es una realidad lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros vemos noticias eso todos los días, en lugar de que sintamos aliento, es todo lo contrario. Genera más pánico, genera más miedo, genera más temor. Pero en estos tiempos de crisis, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros, los cristianos, para no ser abrazados por ese temor? Porque los cristianos, todos aquellos que hemos decidido seguir a Dios, también padecemos de este tipo de situaciones. No estamos exentos de no sentir miedo. Cuando vemos que a nuestro alrededor se enferman unos, se enferman otros, no estamos exentos de eso. Pero el llamado para los hijos de Dios es que debemos seguir confiando en el Señor, creyendo que Él es soberano. Él tiene el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Y quizá alguno se ha de preguntar, si Dios sabe lo que sucede, ¿por qué no actúa o no detiene esta situación? Yo creo que Dios muchas veces permite eventos, situaciones, en este caso epidemias, enfermedades. Y no estoy diciendo que Dios la haya generado. Sin embargo, Dios lo permite, porque siempre al final de todo hay un plan, hay un propósito. Hoy en día el hombre vive alejado de Dios y se preocupa de todo menos de buscar a Dios. Y Dios permite situaciones como estas, esperando que el hombre voltee, levante sus ojos al cielo y mire al Señor. Escuche esto. Hay datos, hay registros que después del ataque que sucedió en los Estados Unidos del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, después de aquel evento catastrófico, la población en general quedó con miedo, con temor. Y después de que sucedió esto, las iglesias empezaron a llenar. Mucha gente empezó a ir a las congregaciones a escuchar la palabra de Dios. Pero escuche, pasaron 3, 4, a lo mucho 5 meses. A lo mucho pasaron 5 meses. Y otra vez empezó a disminuir la membresía en las iglesias. Es decir, motivados por el miedo, empezaron a acercarse al Señor. Pero después que se calmó todo, otra vez empezaron a alejarse. Por eso yo puedo pensar que esto que está sucediendo hoy en día en el mundo entero, Dios lo permite. Y es un buen tiempo también para que el hombre reflexione, voltee hacia el cielo, busque a Dios. Estaba viendo un video, hablando de las redes sociales, estaba viendo un video en YouTube, me parece que fue en España. Todos en las calles, absolutamente nada de gente, todas las personas allí en sus departamentos, en sus habitaciones, en sus casas, y de repente se escucha allá afuera una persona que empezó a predicar del Señor, empezó a hablarles de la esperanza que hay en Jesucristo en estos tiempos de dificultad. Y me llamó la atención y puse cuidado ahí en el video, y un hombre parado al centro, me parece que era como una plaza, algo así, parado al centro predicando a grito abierto porque no había nadie afuera, y todo el mundo empezó a salir en sus balcones ahí en los departamentos. Todo el mundo salía ahí al balcón, y ese hombre predicando y diciendo que hay esperanza en Jesucristo, que es necesario que la nación, así decía, voltee sus ojos al cielo, que se arrepientan de sus pecados, que le pidan perdón al Señor. Y al final de su mensaje, impresionante, se empieza a escuchar una ola de aplausos en todos los departamentos. Fue
conmueve a cualquiera lo que sucedió. Pero sí me deja ver entonces que ante esta situación, ante esto que está sucediendo, hay algo que está provocando en el interior del corazón del hombre. Algunos en su desesperación están acercándose al Señor. Y qué bueno que hagamos eso. Es importante que nosotros como cristianos sigamos con la mirada puesta en Dios. Les voy a compartir unos pasajes que espero que fortalezcan su fe, que espero que le animen a continuar adelante. Salmos 27, versículo 1. Un salmo del rey David. Dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. Viene una pregunta: ¿de quién temeré? Si Él es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién podemos temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David tenía una petición y un deseo en su corazón. Dice el versículo 4: una cosa he pedido, he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para orar en su templo. Este era el deseo del corazón de David. Salmos 91:1, salmo muy conocido también. Salmos 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo puedo entender que aquel que vive bajo la cobertura de la sombra del Omnipotente tiene protección, tiene cuidado. Pero si usted sale de la sombra del Omnipotente, se expone, está en riesgo. Dice el versículo 2 del Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía. Él es nuestra esperanza en estos tiempos de dificultad, hermano. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La idea cuando dice aquí este salmo, castillo mío, hace referencia a que Él es una fortaleza que impide que los dardos del enemigo lleguen a nosotros. Castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ninguna plaga llegará a nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo creo estas palabras: ni plaga tocará tu morada. Cuando dice plaga, podemos entender epidemias como la que estamos sufriendo hoy en día. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El versículo 11 dice, escucha lo que dice el versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Salmo 121 en el versículo 1, un salmo también muy conocido. Les voy a leer una versión distinta a la que normalmente leemos. Salmo 121, versículo 1 dice: a las montañas levanto mis ojos. Es aquel salmo que todos conocemos: alzaré mis ojos a los montes. Esta versión dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? El versículo 2 dice: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, dice.
Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. Tome estas palabras, hermano. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Cuando usted sale a la calle y está bajo los rayos del sol, siempre va la sombra con usted, porque la sombra es el reflejo de su propio cuerpo. Dice aquí, me gusta esta expresión, dice, el Señor es tu sombra protectora, es decir, va con nosotros a todos lados. Versículo 6 dice, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, dice el versículo 7. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. Y termina el versículo 8 del Salmo 121, dice, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Esto debe animar el corazón del cristiano. Ya por último quiero leerle un pasaje en el libro de Isaías. Estábamos en la iglesia hace un par de semanas orando, el primer viernes que suspendimos la reunión, estuvimos orando ahí. Algunas personas solamente por aquello de evitar grupos de personas superiores a 10, y estábamos leyendo el capítulo 43 del libro de Isaías en el versículo 2. Mire usted cómo dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¡Wow! Yo me quedo con estas palabras. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quedémonos con estas palabras, que nos animen, que nos alienten. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Número 1, confiar en Dios, esperar en Él, sabiendo que tiene un plan y un propósito. Y alguno podrá pensar, no, es que Dios está castigando al hombre por tanta maldad. Yo escuché esta expresión, Dios está castigando al hombre por tanta maldad. Escucha, hermano, yo más bien diría que es todo lo contrario. Con todo esto que está sucediendo, yo puedo ver más bien su misericordia alcanzando a la humanidad. Si Dios estuviese castigando el pecado del hombre, ya nos hubiera exterminado. No, podemos ver en este tiempo difícil que atraviesa la humanidad, podemos ver su misericordia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Saben por qué no envió Dios a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Eso es lo que dice la Biblia. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no ha creído, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesús. ¿Qué otra cosa podemos hacer en este tiempo de crisis? Evite estar viendo tantas noticias. Apaga un tiempo el internet. Salgas un poco de YouTube. No vea todo lo que, no se crea todo lo que le mandan por WhatsApp. No todo es cierto. Hay personas también que aprovechan este tipo de eventos para crear pánico, para hacer más grande la situación. Es real lo que estamos viviendo, es cierto. Pero usted y yo sigamos esperando y confiando en el Señor. Apaga un rato el internet. Es muy común que a veces que nos sentimos mal, que nos sentimos un poco enfermos. Ahorita están diciendo que hay algunos síntomas para aquel que pudiera estar con el virus del COVID-19. Hay algunos síntomas, pero por lo regular todo el mundo salimos a la calle y el polvo nos hace estornudar, de vez en cuando tosemos. Pero esos son síntomas también del virus, del coronavirus.
Y ante tanta noticia que vemos, de repente usted empieza a toser o empieza a estornudar y usted solo empieza a decir, es que ya estoy enfermo, es que esto, es que lo otro, y el miedo empieza a apoderarse de nosotros. Evitemos eso. Si es necesario, apague usted todo dispositivo ahí en casa. Le va a ayudar. ¿Qué otra cosa puede hacer usted en estos tiempos de crisis? Pase tiempo con su familia. Para todos aquellos que se quejan que no tienen tiempo para estar en casa. Algunos nos descansaron de manera forzada en nuestro trabajo durante más de una semana. Llevamos encerrados ya días. No podemos salir a la calle. Queremos ser prudentes. No es que tengamos miedo. Queremos ser prudentes. Si la autoridad aconseja que no salgamos, no salimos. No tenemos problema con eso. Podemos aprovechar el tiempo para estar con nuestra esposa, con el esposo, con sus hijos, con sus hijas. Aunque sabe que va a haber más de alguno que quizá diga, ¿qué voy a hacer 8 o 15 días encerrado ahí con mi esposa? Eso es triste. Hay gente que se la ha pasado toda su vida trabajando, que ahora que tiene que estar de manera obligatoria en casa, no sabe qué hacer con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y algunos dicen, Dios santo, voy a estar encerrado con mi esposa tantos días, voy a estar encerrado tantos días con mi esposo. Son situaciones reales. ¿Por qué tendría que ser un sacrificio estar con las personas que amas? Esa sería la pregunta. ¿Por qué tendría que ser un sacrificio eso? ¿Hay algo mal entonces? Bueno, sería entonces mejor aprovechar el tiempo ahora que estamos en casa, ponernos a hacer todos aquellos pendientes que no hemos hecho por no sé cuánto tiempo. Algunos preferiría, algunos dirán, prefiero quedarme en el trabajo en lugar de estar en mi casa con mi esposa o con mi esposo. Si usted es soltero o soltera, haga algo de provecho. Arregle su casa, arregle su cuarto por lo menos. Póngase a hacer ejercicio. ¿Qué otra cosa podemos hacer en estos tiempos de crisis? Me gusta mucho un consejo que el apóstol Pablo le daba al joven Timoteo. En 1 Timoteo 4:13. Pasaje muy conocido, 1 Timoteo 4:13. Le dice, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos que estamos en casa? Ocuparnos en algo de provecho para nosotros. En leer la palabra de Dios, alimentarnos. Recuerdo muy bien, muy claro, estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos todos los viernes. Y llegamos al pasaje donde el Señor Jesús va con los discípulos al huerto del Getsemaní a orar. Está a horas, está unas cuantas horas de ir a la cruz del Calvario. Y le dice a los discípulos, muchachos, quédense aquí, yo voy un poquito más al fondo a orar. Y los encomienda, les recomienda, quédense aquí orando, yo voy más adentro. Y regresa y los encuentra durmiendo. Regresó un par de ocasiones más y los encontró durmiendo. Y les dice, muchachos, no, tienen que velar. Tienen que velar, tienen que estar cuidando siempre. Tienen que ser cuidadosos. Tienen que ser como aquel centinela. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo de la prueba. Puede llegar el tiempo de la dificultad. Hoy puede ser ese tiempo. Hay cristianos que viven atemorizados por lo que está sucediendo. Y ya hemos visto algunos pasajes que
que nos dejan ver que el Señor tiene cuidado de todos los que le temen, de todos los que confían en Él. Entonces, ¿por qué tener temor en estos tiempos? Quizá por ahí ha faltado ser cuidadosos, ser diligentes en la oración. El Señor le recomendó, muchachos, tienen que estar velando y orando. El Espíritu, la verdad, dice, está dispuesto, está atento, pero la carne es débil. Y no pasaron muchas horas. No sé cuántas horas habrán pasado que después de que el Señor estuvo en Getsemaní, en el huerto, orando con sus discípulos, vino Judas, el que lo traicionó, con un séquito de hombres con palos y espadas. Y cuando entregó a Jesús, la reacción del apóstol Pedro fue sacar su espada y tirarle a matar al que estuviera frente a él. Y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, dice la Biblia. Enseguida el Señor lo detuvo. No, Pedro, así no es. La Biblia no registra lo que lo voy a decir, pero yo creo que el Señor pudo haber dicho fácilmente. Por eso yo les decía, muchachos, hace un momento, tienen que estar orando, tienen que estar velando, tienen que ser cuidadosos, porque la prueba, la tentación va a llegar. Y si nos agarra mal parados, hermanos, nos va a hacer temblar como está sucediendo hoy en día. Leamos su palabra, oremos, pasemos tiempo con el Señor, aprovechemos este tiempo ahora que estamos en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Si usted sabe de algún otro hermano, llámele, escuche, algunos, por este tiempo de crisis, de epidemia, de enfermedad, algunos han perdido sus empleos. Algunos quizás se puedan dar el lujo de quedarse en su casa 8, 15 días y no pasa nada. Pero hay otros que tienen que salir, porque si no trabajan ese día, mañana no van a comer. Es tiempo también de ser generosos con aquellos que están padeciendo necesidad también. Levante el teléfono, pregunte ahí con los hermanos de la congregación si alguno necesita algo. De alguna manera se le puede hacer llegar. Marcos 14:38, el pasaje que yo les decía. Velad y orad para que no entréis en tentación. Concluyo con lo siguiente: busquemos más al Señor, acerquémonos a Él, busquémoslo en oración. Quiero leer para terminar el Salmo 145. En el verso 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y dice, y los salvará. Qué bueno tener un Padre como nuestro Señor. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Me gusta este salmo. Yo quiero animarle con estos versículos a que usted y yo depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y que en estos tiempos de crisis usted y yo busquemos con mayor fuerza, con mayor intensidad al Señor. Yo quiero que para finalizar hagamos una oración.
Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, palabras de nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice el Señor: yo no os la doy como el mundo la da. Fíjese, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras autoridades humanamente hacen el esfuerzo por dar paz, tranquilidad, serenidad en estos tiempos de crisis, y se agradece. Una de las medidas que tomaron fue a que nos quedemos en casa para evitar mayor contagio. Eso puede traer descanso y tranquilidad. Otra forma de dar paz es poner vigilancia en determinados puntos para dar descanso y tranquilidad a la población, y damos gracias a Dios por ello. Pero el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Vamos a confiar en el Señor, vamos a descansar en Él. Yo quiero pedirle que hagamos una oración para terminar. Allí donde esté en casa, usted cierre un momento sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. Descansamos en ellas, nos apoyamos en ellas. En estos tiempos de crisis podemos descansar en que tú vas a cuidar y a proteger a los tuyos. Esa es la confianza que tenemos todos los que hemos puesto nuestra fe en ti. Padre, te pido que quites todo temor, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo te pido que quites la angustia, el miedo, la ansiedad en todos aquellos que hemos confiado en ti, Señor. Esta epidemia que estamos viviendo sin duda es real, pero pareciera que es mayor la epidemia del temor que ha abrazado a la humanidad completa, Señor. Nosotros queremos ser diligentes y hacer la parte que nos corresponde, siendo responsables y siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Pero sabemos que tú eres soberano. Nada ha salido de tu control. Padre, pedimos también por nuestras autoridades que les sigas dando la sabiduría que necesitan para conducir a la población en general de manera correcta. Que tú los guíes a tomar las medidas precautorias necesarias para el bien común. Padre, pero también te pedimos por el pueblo de México, por nuestra nación, que tú tengas misericordia. Porque sabemos perfectamente que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Te pedimos, Padre, por México, que levante sus ojos a ti. Tú sigues tocando la puerta del corazón de los mexicanos. Pedimos que hagas una obra de redención en México, en los mexicanos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones. Tú dijiste que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, Jesús, lo harías, porque tú vas al Padre. Pedimos misericordia para nuestra nación, Señor. Y nosotros que te conocemos, que podamos brillar tu luz, que podamos ser esa sal que tú dijiste que somos, Padre. Toca el corazón de los mexicanos, mi Dios. Toca el corazón de México. Si se humillare mi pueblo, dice tu palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y en nuestra nación se ha invocado tu santo nombre, Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, Padre, toca el corazón de los mexicanos para que se conviertan de sus malos caminos. Porque entonces tú escucharás desde los cielos, perdonarás sus pecados, perdonarás nuestros pecados, Señor, y sanarás nuestra tierra. Padre, te damos gracias porque nos escuchas. Gracias, Padre, por escucharnos.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.